Hola Patricia, Hola Ricardo. ¿cómo estás? Bueno, un gusto. Esto le llamamos las entrevistas del búho. Hacemos un encuentro abierto con 3 o 4 consignas que después subimos al canal que se llama así, la Noche del Búho, de Ediciones del Callejón. Así que bueno, si querés presentarte. Bueno, me presento a través de vos, digamos, porque en realidad somos vecinos y recién te contaba por qué te elegí para ser editor de un libro que venía pulsando en mí y hoy está escrito. Y justamente más allá de tu trayectoria y de todo lo que moves en relación a la escritura y literatura, me gustaba la idea de que nos conocemos y de que somos vecinos. Ujú. Y me imaginaba, bueno, quizás presentando el libro los dos de la mano por distintos lugares y decir, somos los amigos. Sí, es muy lindo, o sea, es muy linda pensarlo así y de alguna manera eso es lo que nos abrió las puertas primero en Córdoba. Ah, Ahora mira, estamos intentando hacer lo mismo en Buenos Aires, pero con esta identidad de Tras la Sierra, bien, hacerlo desde acá. bien. Y bueno, yo estoy muy atravesada hoy por la identidad de Tras la Sierra. No hace tanto que vivo acá, hace 10 años. A mí me parecen como 20 o 30, no sé, porque desde que llegué me sentí parte del lugar. Mi nombre es Patricia Huicha, soy médica psiquiatra. eh, Trabajé en Buenos Aires en un hospital como muy conocido para el ámbito PSI, que es el Hospital Evita de Lanús. Por lo tanto, teníamos muchos pacientes, muchas derivaciones. Ahí me jubilé y me preparé para venir para acá. Porque acá muchos colegas me preguntaban, ¿pero qué vas a hacer allá? ¿Dónde vas a vivir en el campo? Y en realidad yo no sé explicar bien por qué estoy acá. Mi hipótesis es que me dejé traer y fue algo así como llevado desde una energía y encontramos este hermoso lugar. Porque ya antes de jubilarme yo tenía como una posición bastante crítica de la psiquiatría tradicional y de la psiquiatría biologicista. Nuestra principal herramienta para los psiquiatras es la medicación, cosa que yo me daba cuenta que no resolvía casi nada. Yo trabajé con pacientes muy graves siempre y que era muy acotado. Y cuando uno atiende a alguien, uno lo ama. Y cuando amas a tu paciente, te das cuenta que en aquello que lo podés, o sea, ves el potencial, ves también quizás la locura, pero ves que hay algo que no está pudiendo conectarse de esa potencia, de eso que sí tienen muchos seres. Y ahí entonces me empecé a formar, encontré la medicina Ayurveda, que es una medicina de la India, naturista, y ahí fui feliz. Dije, sí, esto era lo que estaba buscando. Primero porque éramos 40 alumnos y había 9 psiquiatras. Entonces encontré a otros como yo, que ya trabajábamos distinto, que ya teníamos un enfoque distinto y quizás en los medios habituales éramos como los raros. Entonces ahí éramos comunes. Te puedo preguntar, Sí, cuando decís medicina ayurveda, ¿hay una psiquiatría ayurveda también o la medicina ayurveda incluye? todas las. ¿Por qué? Y en realidad porque como Porque es todas algo las. holístico. Claro, porque primero que me maravilló que hubiera otro psiquiatra, segundo que se curara con métodos naturales como las plantas, fitoterapia, masajes, yoga, la alimentación como eje principal de la armonía del ser. Y después esto que vos decís, yo como médica, 7 años de medicina, estudié sobre todo el cuerpo. Ujú. Cuando elegí la disciplina que elegí, trabajé con la mente. Y ahí descubrí que somos un todo y que también está el espíritu. De alguna manera me lleva a la ciencia, preguntarte de cuestiones que vienen del conocimiento científico. Compartimos, ¿no? Si bien Mm, es nuestra formación en las ciencias sociales dista muchísimo, y el método de la comprobación, por entre muchas comillas, el saber
en el área de la medicina tradicional, de la psiquiatría tradicional, se comprueba a través de lo empírico, a través de 2000 años de medicina. Sí y no, porque entonces, digo, ¿cómo te llega ese salto de un conocimiento al otro? ¿Solamente porque comprobabas que no resultaba? Pero es que en realidad yo tuve muchas críticas a mi modo de trabajo, porque de hecho al ser grupalista, yo hice la escuela de psicodrama con Pavlovsky, ya trabajaba en grupos. Entonces ya ¿Con el mismo Pavlovsky? Con el mismo ¿O la escuela de Pavlovsky, porque Pavlovsky? yo soy una persona grande y tuve el lujo de que él sea mi profesor wow. y Susana Evans y toda una camada de gente muy, muy rica que compartíamos, bueno, esa maravillosa experiencia. Y, o sea, yo trabajé siempre en grupos, entonces ya de hecho ya tenía muchos pacientes. Yo misma tenía los mismos pacientes que todos los psiquiatras más o menos, de mi servicio, que éramos muchos, éramos 12 psiquiatras. Y en realidad lo planteado por lo científico, que siempre tiene un versus con lo que no lo es, y yo parecía que no lo era, por eso tuve tantas críticas, está basado en conceptos y experiencias y mediciones de gente que muy valiosa, que ha estudiado y lo ha comprobado y lo ha plasmado y lo ha escrito, pero siempre yo tuve como, no sé, escribiendo el libro me di cuenta que desde chica ya tenía una disidencia con lo establecido y y yo hice mi propia experiencia en relación a lo que veía que no funcionaba y a cosas que yo descubría que sí funcionaban. Entonces, yo en este libro hablo sobre todo de mi experiencia. De hecho, hay algo típico que se dice, la psicosis no tiene cura, los medicamentos son para siempre. Claro, con respecto a eso era mi pregunta, ¿no? Si la experiencia, si la comprobación a través de la experiencia de años de servicio en un lugar público y también en un consultorio privado o solamente también en un consultorio privado, ese es un cúmulo de información, un cuerpo de información muy grande que te llevó a tomar esa decisión o siempre, es decir, estuviste pensando que tenía que haber algo más viendo al ser humano que solamente a la enfermedad, ¿no? ¿Y por qué no me explicas un poco qué es la salud, qué es lo sano y qué es lo enfermo en el área de la psiquiatría? Bueno, me hiciste muchas preguntas. Son muchas. Así me callo y te escucho. En principio, en relación a cuál fue el momento que di el salto, creo que no hubo un momento y no hubo un salto, hubo un proceso y un camino que en realidad lo puedo como asir cuando yo me miro cómo fue el proceso. Y empieza hay un cuento en el libro que es como elegí. En realidad ahora se llama Box 7. Yo nací en el hospital que estudié, trabajé, porque paralelamente a hacer medicina, como yo trabajaba y es difícil conseguir trabajos que me bancaran, estudié a la par otra carrera, radiología, entonces yo trabajaba de radióloga, que eran pocas horas, hacía 2 guardias de 12 y me permitía estudiar y demás. Entonces trabajaba en el hospital y cuando llegó el tiempo de la rotación en hospitales, que cuarto y quinto año, yo era el hospital que elegí, o sea que también era practicante. Los practicantes en las guardias son los que sacan el laburo. Ese era un hospital regional que siempre tenía mucho trabajo. Y bueno, y ya al principio de mis prácticas siempre fui retada porque yo recibía a una persona sufriente de algo, no sé, gastroenterológico, lo que fuera, y yo veía a esa persona y es como que la veía como en su sufrimiento como persona, no le veía la panza, solamente. Y siempre me llamaba que digo, bueno, esta persona cuando se enfermó tenía una vida, la familia, ¿qué le habrá pasado en ese momento? Y a mí se me despertaba toda esa rama, con lo cual atender un box
puede llevarte 10, 15 minutos, media hora, y yo por ahí tardaba 1 hora, entonces me retaban como que hacía que me apurara a atender al resto. Y ahí me di cuenta que me interesaba como la historia de la persona, y por ahí no me gustaba, medio que me aburría leer los electros, bueno, cirugía ni que hablar, era como que me obligaban y sobre todo era parte de lo más prestigioso de la guardia hacer cirugías, ¿no? Claro. Y a mí era algo que realmente rechazaba y me ocupaba como de las personas desde otro lugar. Y ahí elegí mi camino como psiquiatra. Claro. Que pensaba, ¿no? Como una similitud con el tuyo, porque también es un camino de la palabra, ¿no? Sí. De la palabra, de la escucha. Sí, en la psicología, es decir, uno ve como paciente, ¿no? No puedo hablar desde otro lado más que como paciente. Un paciente joven, yo tempranamente hice terapia, encontré mucha relación con mi pasión por escribir. Mira. Motivos, temas, métodos. Métodos y modos. Porque en realidad la psicología y la literatura son caminos para decirnos. Y justamente eso. Por eso quería escucharte, porque siempre quise tener esta charla como siempre, porque así que me pone muy, muy contento. Pero quiero escucharte. Bueno, y así es como fui dando pasos, o sea que mi forma de atender siempre fue como diferente, como al ritmo que quizás demanda y es necesario, no digo que no, pero yo iba a otro ritmo porque me ocupaba como de otras cosas. Cuando elegí psiquiatría, bueno, fueron comienzos duros, porque de hecho las ciencias médicas son ciencias, a pesar de ser humanitarias, duro. La universidad para mí fue muy dura, la cursé en la época del proceso. Yo pienso ahora que uno es chico, 18 años, y era como muy exigente, con mucho maltrato también. Yo entraba a la universidad ya con los milicos apuntándome, pidiéndome el documento, una serie de cosas pasamos por la misma experiencia. Que eran impactantes, más allá de tener un servicio dentro del aula. Sí, eso yo no me daba cuenta. Pero sí después. Veía en el comedor que por ahí había chicos jóvenes que se paraban arriba de la mesa y daban discursos, y yo los miraba, no entendía mucho lo que decían, porque era media naif en ese tiempo, por suerte, porque si no... Eso te salvó tal vez. No lo estaría contando, porque soy bastante apasionada. Y bueno, y después venía la gente y los corrían, y eran cosas que era un mundo que inauguraba así como bastante violento. Pero cuando yo me recibí, esto de que los médicos jóvenes tienen algo de ilusión, algo de utopía en cuál es el lugar de ayudar al otro, yo así me recibí. Lo que pasa es que lo continué, es como que no pudo corroerme como toda la dinámica que te lleva del trabajo, la exigencia, el ganar dinero. Todos mis amigos varones tenían no menos de 5 o 6 trabajos, ¿no? Y corrían de clínica en clínica, de obra social en obra social. Yo, no sé, tuve la fuerza para mí el hospital era lo primero, mi ideal era solo trabajar en el hospital, pero bueno, no podía, entonces ahí tenía consultorio. Y tuve una breve experiencia de trabajar para una obra social porque te redituaba, pero yo no podía atender 15 minutos a un paciente, entonces no me dejaban o no me pagaban, y dije, bueno, fui creciendo económicamente mucho más lento que mis colegas, pero realmente siempre fui feliz con lo que elegí. Digamos que fue como un proceso, decías vos, ¿no? De ir tomando esa conciencia de que la cosa era mucho más compleja que el medicamento y que esos 5 o 10 minutos que te permitía el sistema. El sistema en la obra social, sí, en el hospital, como yo después de que entré al servicio de psiquiatría y que como trabajaba en el hospital decidí hacer la concurrencia, no en la residencia, y cuando hubo un cargo lo concursé y lo gané por concurso. Entonces a mí no me podían echar porque de hecho yo trabajaba más horas y entonces un poco fui siendo leal como a mis principios y no tanto al sistema y a mis jefes.
Claro. ¿Y la formación ayurvédica estaría Sí, bien y dicho así? la hice en los últimos Eso, años. contame cuándo, el Eh, cuándo, ah, ya con una en el profesional madura. 2010 yo me vine a vivir acá y 2 años antes empecé la formación que me fascinó, porque Ayurveda, aparte de que tiene su magia de entendernos desde lo holístico, ¿no? Bueno, son 5.000 años de cultura, pero no es tan difícil porque como tiene una lógica, cuando vos entendés cómo funcionamos, podés deducir, bueno, cómo es el proceso de alejamiento de la salud. Porque eh, eso, vos me preguntaste qué es la salud y qué es Ujú. la enfermedad. Desde mi concepción, en realidad no hay alguien que tenga salud y otro que tenga enfermedad. Yo creo que es un proceso con dos polos donde a través de las experiencias y la vida uno puede estar más cerca de la salud o puede estar más lejos. Y que tiene múltiples factores, no solo como se define habitualmente, como la ausencia de síntomas en el cuerpo o en la mente, sino tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con lo social, tiene que ver con la capacidad de la persona. En Ayurveda se valora el grado de felicidad que tiene la persona. Entonces, se plantea que si uno trabaja con situaciones que te ayudan a ser feliz, seguramente vas a ser sano. Y que cuando uno hace lo contrario, está más cerca de la enfermedad. Entonces es un proceso que tiene muchas causas y bueno, y de hecho en Ayurveda hay un test para evaluar tu grado de salud o de enfermedad y las preguntas que te hacen y te dan un puntaje son si sos feliz en tu trabajo, la alimentación, tus hábitos saludables, si sos feliz en tus vínculos hogareños o en tus vínculos sociales, pero el que más puntaje te da es si sos feliz en el trabajo, por ejemplo. Soy feliz. Somos sanos entonces. Porque yo fui a verte enfermo. Uh-huh. A mí me hizo muy bien, nunca te lo dije. A mí me hizo Uh-huh. muy bien tus recomendaciones, tus indicaciones para comer, para cambiar hábitos de alimentación. Y sobre todo eso buscarse, ¿no? Y decir, bueno, estoy bien. Bueno, porque fuiste receptivo, porque en general en nuestra cultura nos cuesta mucho, mucho cambiar los hábitos. Y cuando alguien es receptivo y tiene como ese punto de unión con la propuesta, los resultados son buenos. Yo chusmeé el libro, vos sabés que me pasaste textos y lo vengo viendo desde que lo estás armando y recién acabo de leer ese texto de Liria y de alguna manera como una especie de muestra uno entiende que la historia digamos, la historia de todos esos pacientes, todas esas historias que has tratado, también te atraviesan, ¿no es cierto? Como individuo y como profesional, me imagino. Entonces, quiero preguntarte sobre eso, porque al leer el texto, que es una historia que me gustaría que sintetizaras en la entrevista, uno comprende esa relación como en espejo, ¿no? De alguna manera, yo lo veo como lector, veo que cuando uno atraviesa la vida del otro, también está atravesando la propia, o son los patrones con los que miramos, o hay algo del otro que nos atraviesa. Por ejemplo, en esto de cuestionarse frente al paciente, frente a la comunidad, frente a los vecinos, frente al prestigio. Eso me gustaría que hables de Liria. Y desde el nombre, ¿no? Vos analizaste desde el nombre. Yo, en el libro hay varios, como lo llamamos los médicos, casos clínicos ficcionados, ¿no? Y todos los personajes de esa ficción tienen nombres ficticios, pero son historias reales. Que me ayudaron a mí a esto que decís vos, como a pensarme, porque en este tránsito, decís salto, o en este camino a diferenciarme, porque yo siempre trabajé, no sé, corría al escritorio y me sentaba frente a frente a un paciente, cosa que es inhabitual, porque el psiquiatra o los médicos en el escritorio firman la receta.
Yo en general no les hacía solo las recetas de los medicamentos que tenían que tomar, sino que les hacía las recetas de las cosas que yo le indicaba, como que tomen una sesión de Reiki, como que tenían que caminar, como que tenían que a la mañana agradecer, no sé, cosas que para mí tenían que ver con su recuperación. Como si la vida fuera una clase de yoga. Y yoga justamente era algo que recomendaba bastante hasta que empecé a hacerlo. Digamos, no, yo no soy profe de yoga, entonces llamé a mi profe de yoga y iba a hacer servicio dándole yoga a mis pacientes en el hospital. Y también sí soy reikista, pero llamé a amigos reikistas y empezaron a trabajar con reiki en el hospital. Todo esto que te cuento así, decís qué maravilla, y hacíamos talleres de cocina, y venía una amiga artista y hacía una clase de arte, y venía un muchacho que conseguía en la municipalidad y en un terreno baldío del hospital hicimos una huerta, y vos decís que, y otra que hacía cerámica y vendíamos las plantas de la huerta en las macetitas pintadas por los pacientes, y todo eso decís, bueno, qué maravilla, para mí fue un mundo, porque realmente no estaba permitido. De hecho, la jefa de servicio en ese momento me sentó y me dijo, bueno, vos acá no puedes hacer grupos, no puedes atender a los viejos, que yo tenía un grupo de viejos, no puedes atender adicciones, y no me acuerdo qué otras cosas más Pero pedí que más no. no que... Y yo le decía, bueno, pero ¿por qué? Que si me explicaba, capaz que yo podía acceder. Viejos no, porque en la edad de 65 era el máximo que se atendía en el hospital. Bueno, decime dónde los mando. Adictos no, porque había lugares especializados. Bueno, yo igual hice todo eso. Como navegar a la sirga, ¿no? Que en la historia es navegar a la sirga. No. Los españoles, en ese afán de descubrir América y reconocer y ocupar, y con un barco en contra de la corriente y con sogas tiran el barco hacia adelante. ¿Te imaginas la situación? Sí, muchas veces Es muy bella la imagen, ¿no? Es fuerte. Así te veo haciendo eso en el hospital. Sí, y con cosas como yo. Psiquiatría a la sirga. El libro me permitió como apropiarme de eso, ¿no? De otro modo. Porque, por ejemplo, te cuento, yo fui para pedir ayuda, allá había muy buenos tribunales de familia, en Lomas de Zamora, y los jueces de familia eran personas como uno no se imagina de ignorancia, ¿no? A un juez, porque eran personas formadas, cálidas, solidarias, que realmente... Entonces los convoqué y les vinieron a dar capacitación a los pacientes y a la familia sobre sus derechos, claro. Cómo defenderlos, quiénes eran desde el derecho ellos como individuos. Bueno, fue maravilloso. Pacientes, algunos muy locos, algunos eran locos, pobres, no desenvueltos, de poco acompañamiento de su familia. Y ellos se apropiaron de eso con esta jueza que les enseñaba. Entonces, me acuerdo que una vez no sé qué problema había, dice, vamos a hacer una carta. Y se la llevaron a la jefa, porque ellos habían aprendido, claro, que ellos tenían... a reclamar. Claro. Bueno, en realidad fue maravilloso, no para ellos, para su proceso de libertad y de justicia. No sé para la doctora. Para la doctora te puedo asegurar que no. Entonces, la familia de los pacientes son como una entidad importante, pero muy fuerte. O porque no existen y no hay forma de que se acoplen, o porque si existen son muy demandantes. Nadie se banca a las familias. Y yo dije, bueno, si no los puedo vencer, me voy a unir a ellos. Y los convoqué. Y empecé a explicarles de qué se trata el lugar de la familia y cómo es mi trabajo en relación a que puedan tener más amor esas personas tan sufrientes. Y bueno, algo pasó que yo dije, bueno, el mes que viene podemos hacer otra reunión. No, la semana que viene. Y de ahí, desde el 2005 hasta que me fui, se armó un grupo de familiares que fueron como mi brazo derecho, porque ellos eran los que me acompañaban en mis formas
Claro, sí, sí, sí. disruptivas de lo que es la institución y los jefes y lo que se debe y no se debe. Y ahí no nos paró nadie. Es más, mi jefe gritaba de mí, tiene un servicio paralelo. Claro, yo tenía 60 pacientes, 60 familiares, hacíamos, no sé, 10 talleres. Pero bueno, yo era muy potente, soy como muy pechadora, pero éramos muchos y lo armábamos entre todos. Dijiste una palabra ahí que me parece fundamental para romper siempre con las estructuras que a veces oprimen desde las instituciones, ¿no? Pensando en Kafka o pensando en el proceso, en el castillo ese que es la institución medicina, como pasa en la educación. Dijiste disruptiva. Y yo voy a volver al caso, a esto que llamamos los casos del libro. El caso de Lira, para no hablar de muchos casos, hoy en la entrevista yo te pregunto concretamente de ese caso. ¿Cómo podés hablarlo, cómo podés mostrar lo disruptivo de tu práctica en el caso de Liria? Bueno, en principio Liria es disruptiva. Es, para mi mirada, cosa que no es habitual, una paciente con mucha experiencia. Ella podría escribir un libro de lo que son los sistemas opresivos, de lo que son los manicomios, de lo que es la institución, de lo que son los protocolos o las líneas científicas como respuesta a un padecimiento como es la locura, el delirio, las alucinaciones, porque Lidia tiene 7 internaciones en su haber y te las describe de un modo terrible, desde muy doloroso y que es verdadero porque yo he trabajado en manicomios y sé lo horroroso de ese sistema. Por suerte ahora se está transformando, ¿no? Un poco, por lo menos algunos. Desde alguien también muy disruptivo en la historia de la psiquiatría, ¿no? Institucional. ¿Cómo se llama ese psiquiatra tan importante? ¿De acá o de Argentina? Afuera? Bueno, yo trabajé con el doctor Carlos Linero, que es el creador de lo que era el programa de rehabilitación externación asistida, que cuando él estuvo como director de salud mental se aplicó a los 3 manicomios de la provincia de Buenos Aires. Tuve el honor de ser parte de un equipo, pero de grupalistas y de gente con la que yo estudiaba o leía, y ahí eran mis compañeros preparando al personal del hospital, enfermeras, psicólogos, psiquiatras. Psiquiatras pocos, más enfermeras porque ellos no adherían, y juntos se preparaban con las pacientes, o sea, con las locas. Yo trabajé en el Esteves, que es de mujeres, y con la comunidad. Y entre todos en esa formación se preparaban para que esas mujeres que capaz que nunca habían vivido en un hogar, porque capaz que pasaron del orfanato al manicomio, y por primera vez iban a vivir en una casa, y por primera vez iban a elegir qué comer, cómo vestirse, cuándo dormir. No, eso fue la experiencia que me dio orgullo tener la profesión que tenía. Fue como mi coronita de decir, eso fue maravilloso desde todo punto de vista. Pero bueno, volviendo a Lidia. Sí. Lidia es disruptiva, es como dice Carballeda, que es un trabajador social, el paciente inesperado, ¿no? Es el paciente que en realidad nadie espera, porque no te hace caso, porque se escapa, porque por ahí como es loco dice cualquier cosa por la calle mientras que llega a verme, porque los vecinos me miran como, qué terrible, mirá lo que trae esta mujer al barrio. Claro. Y bueno, Lidia ya no quería tomar más medicación, como muchos que tienen esquizofrenia, pero ella tenía una experiencia y ella sabía qué le hacía cada medicamento en su cuerpo y no quería tomar más. Y una psiquiatra que me conocía de Buenos Aires, una hermosa persona, que tiene como un trato que yo valoro, con un tiempo dedicado a cada paciente, a pesar de que puede tener muchos, no lo atiende 5, ni 10, ni 15 minutos, sino que lo escucha. Lo que sea necesario. Claro. Y se negaba a la medicación, y esta psiquiatra me la deriva a Lidia, porque ella nos habíamos encontrado y yo le conté que trabajo con plantas, porque de Ayurveda es fitoterapia, y acá está lleno de plantas, así que... ¿Eso es en Buenos Aires? No. ¿O Lidia es acá? Acá.
Entonces me la deriva y la recibo y es muy difícil porque Lidia no tiene horarios, entonces yo la cito a las 11, ya venía a la 1, viene con sus bolsas y su despliegue y bueno, hasta que la siento, la hago calmar porque habla tan rápido que le cuento que yo no la puedo escuchar. Bueno, y empezamos un proceso de conexión en el tratamiento de Lidia como es muy disruptiva, este, hace muchos líos en el pueblo donde ella vive y bueno, a veces participa la jueza de paso, la policía o la gente del municipio, a quien realmente valoro porque cada persona de estas instituciones que yo te nombro se ocuparon bien de Lidia, era una persona querida, ¿no? ¿Eso te parece tiene que ver con que vivimos en una comunidad más pequeña? Sí, seguramente con la sensibilidad de esa comunidad, porque hay comunidades pequeñas que por Mm, ahí no aceptan, ¿viste? Cuando nosotros nos preparábamos para este proyecto de las casas de convivencia, había un libro de Basaglia donde empieza esta experiencia en Italia, que él hablaba que antes cada pueblo tenía su loco y cada pueblo tenía que cuidar de su loco como una expresión más ujú. de esa comunidad. Obviamente en las ciudades esto no pasa, pero en este pueblo que vive Lidia algo de esto pasó. Bueno, y así con distintas herramientas, Lidia a veces le tenía que hacer, no sé, media hora de Reiki para que calmara y pudiera escucharme. Y ese trato bastante amoroso que yo tenía con ella, se ve que la ayudó a conectarse conmigo con distintos altibajos, porque la medicación naturista, o sea, Lidia, yo trabajo con ella con plantas, ¿no? Que estudio en medicina aborigen, desde que llegué acá estudio en medicina aborigen, Ahora iba a preguntarte ah, de ese nuevo saber que, lo incluyo. claro, y lo has Ese incluido. viejo saber que para mí es nuevo. Claro, para nosotros es nuevo, para mí es desconocido absolutamente, pero que Y le llamas, se le suele llamar medicina o alimentación come chingona o alguna. sí, yo puedo llamar medicina aborigen o come Ajá, chingona porque es de la región. de los originarios de nuestra región de acá del valle, que son los comechingones. Y lo que tiene la medicina naturista de cualquier línea es que es sutil, no es como un químico que te calma o te saca el delirio. Entonces, hasta que va adaptándose la persona a tener la disciplina de hacerse el té, de Mm, tomarlo, porque en las medicinas naturistas, ayurveda o comechingona, el principal protagonista de la sanación es la persona, mm, ni el médico, ni los químicos, ¿no? Entonces la persona tiene que hacer mucho wow. para poder hacer su camino de sanación. Y bueno, cuando la persona está muy disruptiva, de vuelta a esa palabra, le es difícil esa concentración. Pero bueno, ahí fuimos y fuimos las dos, con situaciones a veces muy complejas. Lidia a veces estaba muy perdida, no sé, me llamaba la policía de Merlo y tenía que ir a buscarla porque se había ido caminando o podía nadar desnuda en los lagos. Y era así, una persona con poco límite, con una confusión, y a través de los años y de su tenacidad y de la mía, ¿no? Y también de algo que después te quiero contar, como de todo mi contexto, porque yo atiendo en mi casa Ujú. y a veces para Lidia mi familia tenía que estar dispuesta como a contenerla o a decirle que yo estaba a tenerla mientras que yo atendía a otro paciente porque había llegado 2 horas tarde o a acompañarme a ir a buscarla a Merlo, por ejemplo, ¿no? Claro, se involucra a toda la familia. Sí,